En este video continuaremos viendo las medidas de variabilidad. Acá se tiene el rango, también llamado recorrido o amplitud total. Es la diferencia entre el valor máximo de un conjunto de datos y el valor mínimo. A mayor rango se dice que es mayor la dispersión. Para poder determinar el rango es simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Para poder comprender bien se tiene un ejemplo donde se puede observar acerca de las edades de los pacientes. Tenemos un conjunto de datos, estamos hablando de 30 pacientes y lo que se quiere es determinar la dispersión. Lo que hacemos es primeramente identificar el valor máximo y el valor mínimo y luego reemplazando en la fórmula para obtener el rango, que es nada menos la diferencia, en este caso vendría a ser 80 menos 10 y el resultado es 70. Entonces el rango de este conjunto de datos que estamos hablando de 30, el resultado es 70. Bueno, acá se tiene otro ejemplo donde se tiene 10 datos en este conjunto y lo que hacemos de la misma manera, identificar el valor máximo y el valor mínimo. Y una vez identificados, lo que hacemos es obtener el rango mediante la fórmula, que es nada menos la diferencia, y el resultado de la misma manera es 70. ¿Eso qué significa? Bueno, el rango no es una medida muy buena. Ignora todo lo que ocurre dentro de este conjunto de datos, ¿no? Como se puede apreciar en estos dos ejemplos. Ahora veremos la desviación media. Es una medida de la dispersión. Básicamente es el promedio que consiste en la media aritmética de las desviaciones individuales respecto a la media. Eso significa lo que nosotros vamos a determinar es las desviaciones de cada dato con respecto a la media y tienen que estar tomadas en valor absoluto y divididas entre n, ¿no? Acá se puede apreciar la fórmula donde nos indica justamente que cada dato está restado con la media dentro de un valor absoluto, como se puede apreciar ahí, y lo que se hace luego es sacar el promedio, ¿no?, de cada desviación individual, ¿no?, con respecto a la media y dividir entre n. En el ejemplo que se tiene, estamos hablando acerca de las edades de los pacientes. Tenemos 10 pacientes, como se puede apreciar, y lo que se quiere es determinar la desviación media, la desviación individual de cada dato con respecto a la media. Y lo que hacemos es reemplazar en la fórmula para obtener el resultado. Otra manera más sencilla es mediante una tabla. Lo que hacemos es lo siguiente: tenemos nuestro conjunto de datos y lo que hacemos es prácticamente llevar a la tabla de forma ordenada, como se puede apreciar ahí en la columna X sub I, ¿no? Lo tenemos de forma ordenada, ¿no?, empezando desde 10, 12, 17, 26, 34, 45, 45, 68, 78, 80. Ahí están los 10 datos ordenados, como se puede apreciar. Y lo que hacemos es simplemente sacar la sumatoria, que vendría a ser 415. ¿Y eso para qué me sirve? Para poder determinar lo que es la media. La media, no se olvide que es la suma de todos los datos dividido entre el total, que en este caso para nosotros vendría a ser 415, que es la suma de todos los datos, y lo dividimos entre 10, ya que son 10 datos. Y el resultado es 41.5.
teniendo la media, lo que hacemos es ahora restar cada dato. Entonces, en la siguiente columna, lo que estamos haciendo es simplemente restar, ¿no?, de x sub i con respecto a la media. Entonces, lo que hacemos es 10 menos 41.5 y nos da menos 31.5. De esa manera empezamos a restar todos los datos. Posteriormente, lo que hacemos es ahora sacar el valor absoluto. ¿Qué significa el valor absoluto? Lo que hace el valor absoluto es simplemente darnos como resultado un valor positivo. Prácticamente lo que hace es absorber el signo negativo y convertirlo en positivo. Para eso es lo que se utiliza lo que es el valor absoluto. Y ahí está, ¿no? Ahí se tiene en la tercera columna, como se puede apreciar. Explicando justamente la dispersión de cada dato, vamos a explicar la dispersión de cada dato. Entonces acá se tiene justamente la dispersión, la variación que existe. El primer dato, que es 12, con respecto a la media se tiene una variación de 29.5. El siguiente dato, que es 17, con respecto a la media es 24.5. Esa es justamente la variación, la dispersión de cada dato con respecto a la media. Entonces, los datos donde existe menos la dispersión, o sea, la variación es menos, estaríamos hablando del dato 45, donde su dispersión, la variación con respecto a la media, es de 3.5. Y el que tiene mayor dispersión, la mayor variación con respecto a la media, para nosotros vendría a ser el dato 80, ¿no?, que es 38.5. Esa es la variación, la dispersión que existe con respecto a la media. A eso es lo que nos referimos justamente, la dispersión, ¿no?, la variación con respecto a la media. Y luego lo que hacemos es simplemente sacar la desviación media. Lo que hacemos es sumar, como se puede apreciar ahí, la sumatoria, que es 217, y lo dividimos entre 10, ¿no?, que nos referimos a los 10 datos. Y la desviación media es igual a 21.7, que en otras palabras significa el promedio de las desviaciones de cada dato, ¿no? Es el promedio y es 21.7. Eso es en cuanto a lo que es la desviación media. Continuando, veremos ahora la desviación mediana, que prácticamente es lo mismo, la diferencia de cada dato, pero en este caso con respecto a la mediana. Trabajando con el mismo ejemplo acerca de las edades de los pacientes, lo que hacemos es primeramente determinar la media. Y para poder determinar la media, lo que hacemos es ordenar y luego buscar el valor central. Como en este caso es un conjunto de pares, entonces vamos a tener dos valores centrales y lo que hacemos es sacar el promedio. Y acá tenemos el resultado, que es 39.5. Y en la tabla se vería de la siguiente manera. Ahí tienen la primera columna x sub i, que está ordenada, y luego ya tenemos en la siguiente columna la diferencia. En este caso la diferencia ya es con respecto a la mediana, ¿no? 10 menos 39.5, que esa es la mediana. El siguiente dato vendría a ser 12 menos 39.5, y de esa manera encontramos esa diferencia, ¿no?, esa variación con respecto a la mediana. Y luego de la misma manera sacamos el valor absoluto para poder absorber todos los signos negativos. Y luego realizamos la sumatoria, que nos da 218. Y la desviación mediana vendría a ser 218 entre 10, ¿no?, ya que estamos hablando de 10 datos. Y el resultado es 21.8. Entonces el promedio de la desviación mediana con respecto a estos 10 datos es 21.8.